Momento de la columna de la consultora Factum. En esta oportunidad recibimos a su director Eduardo Botinelli porque queremos saber qué tanto interés tiene la ciudadanía uruguaya en la política. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. Muy bien. Y tenemos ya unos datos en base al interés de la gente en la política, máxime cuando ya estamos a unos meses de las internas partidarias. Bueno, sí, esta es una pregunta habitual que realizamos, que se realizan también en los estudios internacionales para medir de alguna forma cuánto es el interés de la población en la política. El primer gráfico que tenemos es, bueno, cómo se reparten las opiniones de la población en términos del interés. Es decir, directamente la pregunta es cuánto le interesa la política. Y lo que tenemos es que hay un 23% que contesta que le interesa mucho la política. Hay otro 42% que dice que le interesa. Un 7% más o menos. Tenemos un 13% que dice que no le interesa y un 15% que no le interesa nada. Si resumimos, tenemos un 28% que no muestra interés. Si sumamos además el que dice que es más o menos, tenemos un 35% que no muestra ningún interés particular por la política y un 65% de la población que manifiesta tener algún grado de interés en la política. Entonces, por un lado, siempre se dice, ¿no?, habitualmente y en estudios comparados con otros países también nos muestra que Uruguay efectivamente tiene un grado de interés en su población por la política que es elevado. Ahora, ese 65% de personas que dicen tener interés en la política, quienes dicen que tienen mucho interés, o sea que les interesa mucho la política, es menos de la cuarta parte de la población. Claro, viéndolo así, ahí cambia un poco la perspectiva. Pero te queremos preguntar también, porque esto obviamente con el paso de los años tiene una evolución. Por ejemplo, si comparamos este interés en el año 1991 hacia este 2023, ¿qué tenemos? Bueno, sí, tenemos una serie histórica de más de 30 años de estudios y lo que vemos es, en realidad, vamos a presentar el interés en la política en promedios quinquenales y un desarrollo anual de los últimos años. Entonces, cuando miramos la década del 90 al 95, el promedio estaba en 38% de quienes manifestaban tener interés en la política. Eso se mantuvo, 34, 33% en los siguientes quinquenios. Cuando pasamos al quinquenio 2005-2010, pasa al 41% y pega un salto después a partir del año 2010 que se ubica en el entorno del 64-63% a lo largo de toda la serie. Es decir, después lo que tenemos son oscilaciones más pequeñas con una caída, por ejemplo, en 2018 al 58%, después un aumento que está de alguna forma teñido por el año electoral y sí, ahora lo que vemos es un descenso nuevamente, que un poco las oscilaciones que estamos empezando a ver es como el año electoral de alguna forma tracciona el interés por la política. Me llama la atención que en años de pandemia también hay un aumento allí. El año de pandemia tuvo una atención sobre la política y las decisiones políticas muy importante y además también tuvimos año electoral porque era el post-2019, cambio de gobierno y las elecciones departamentales que se retrasaron de mayo hasta septiembre. Entonces, de alguna forma estuvo toda la agenda política entre la pandemia y lo político partidario arriba de la mesa. Ahora sí. Te pregunto por sexo y edad en este tercer bimestre del año. Bueno, las diferencias que encontramos también son importantes. Cuando hablamos del interés en la política, hay diferencias importantes según distintas variables. La primera, que es habitual en todos los estudios que hacemos sobre interés en la política, es que los hombres tienden a tener mayor interés en la política que las mujeres. Esto es sistemáticamente así presentado. Y lo que tenemos es que dentro de los hombres hay un 68% que dicen que les interesa algo o mucho la política y en las mujeres es un 62%. Y lo otro, que también es sistemático en todos los estudios que hacemos sobre interés de la política, es que a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas que les interesa la política. Y los más jóvenes casi que no tienen interés. Bueno, en general se tiende a decir a los jóvenes no les interesa la política. Diría, les interesa menos, que puede ser por dos cuestiones. Una, generacional, pero otra también por la etapa de vida. Es decir, en qué momento uno va acumulando información, en qué momento empieza a despertar otros intereses que van cambiando a lo largo de la vida. Es decir,
Porque si hablamos de temas generacionales, en realidad a lo largo de los años debería trasladarse el desinterés en la política a medida que van creciendo. Sin embargo, parece más de etapas de vida que Sí. de una cuestión generacional, por más de que efectivamente está cambiando mucho el vínculo de la ciudadanía con la política en el Uruguay y en el mundo, ¿no? ¿Hubo algún estudio, alguna pregunta respecto a lo que tiene que ver con el área geográfica y también social de la gente, Eduardo? Bueno, sí, ahí también tenemos constataciones de lo que nos muestran los estudios habitualmente. El primero, del lado izquierdo, ¿no? Lo que tenemos es lo que es Montevideo y el interior. Sistemáticamente el Montevideo da levemente Sí. por encima del interior, 69% de interés del porcentaje de personas interesadas en la política de Montevideo y 62% en el interior. No son grandes 69, diferencias. ¿no? Dijiste 69 y 62, sí. No son grandes diferencias, pero es sistemático, digamos, todos los estudios muestran que Montevideo tiende a tener un leve porcentaje mayor que el interior en el interés en la política. Y el otro que es clave para explicar mucho de esto es la clase social. Así como la edad es una de las variables que nos explica o nos muestra cómo a medida que la gente crece va teniendo mayor interés en la política, bueno, las clases sociales son una de las formas de clasificar a la ciudadanía y que nos muestra intereses distintos. Las clases bajas, el 4 de cada 10, el 41% dice que le interesa la política. Cuando vamos a las clases medias bajas, estamos en 6 de cada 10. Cuando vamos a una clase media, estamos en 7 de cada 10. Y cuando vamos a una clase media alta o alta, estamos arriba de 8 de cada 10 que les interesa la política. Entonces, cuando nosotros miramos el interés en la política, cuando hablamos de los temas políticos, cuando a veces nos sorprendemos de la desinformación de alguna gente en temas que aparentemente son centrales o de la agenda, bueno, esos temas centrales o de agenda están muy metidos en las personas interesadas en la política. Ahora, ¿quiénes son desinteresadas? Y que muchas veces lo hablamos cuando estamos hablando de intención de voto. ¿Quiénes son, bueno, los más indecisos, los más indefinidos? Son las personas que no tienen interés en la política. Y cuando empezamos a mirar quiénes son los que tienen menos interés en la política, bueno, un poco las mujeres que los hombres, a medida que desciende la edad, en los niveles socioeconómicos o en las clases sociales, a medida que descienden o son más bajas, tienden a tener menos interés en la política. Y bueno, pensando en lo que se viene nuevamente este año electoral, tal vez el interés de vuelta, hablo siempre a nivel de encuestas, vuelve a aumentar. Y seguramente un año electoral pone el foco, Exacto. todos los focos mediáticos de discusión política, de la ciudadanía, las mismas redes sociales, la vía pública, es decir, Sí. empieza a estar mucho más presente y de alguna forma despierta un cambio en ese sentido. Bien, Eduardo, muchas gracias por la encuesta de hoy. Por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos.